Gloria a Dios. ¿Hacemos un repaso de los textos que vimos o quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces no volvemos para atrás. Si quedó claro, lo importante es que nos quede claro. Si no entendemos, lo decimos. Yo hay muchas cosas que no entiendo, llego a casa, las reviso, miro, no me quedo con... ¿Se entendió, Sofi? Habíamos quedado en textos, después enfocamos los textos sapienciales o de sabiduría, ¿no? Empezamos algo el día martes. Y yo dije que el texto sapiencial o de sabiduría es aquel que enseña cómo vivir correctamente delante de Dios. Eso lo anotaron, ¿no? Mediante principios prácticos, basados en el temor de Dios y la experiencia de la vida. O sea, los textos sapienciales o de sabiduría es aquel que enseña cómo vivir correctamente delante de Dios mediante principios prácticos, que nos da la misma palabra, obvio, ¿no? Basados en el temor de Dios y la experiencia de la vida. Podríamos decir de una forma más profunda que es literatura que responde preguntas ¿cómo? Responde preguntas en la Biblia. ¿Cómo vivir el bien? ¿Qué es la verdadera sabiduría? ¿Por qué sufren los justos? ¿Qué sentido tiene la vida? Porque muchos dicen, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vine a este mundo? Bueno, la sabiduría lo responde. Pero la sabiduría se basa en algo que es importantísimo, que está en el mismo libro de Proverbios. Proverbio capítulo 1, versículo 7. El primer principio para tener sabiduría es el temor de Dios. Ese es el filtro por donde pasa todo. Sin esto, sin el temor de Dios, se malinterpreta todo. La sabiduría bíblica, ¿no? La sabiduría bíblica no es solo inteligencia. Podemos ver lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Porque puedo ser inteligente, conocer cosas y no ser sabio. Son dos cosas diferentes, ser inteligente y ser sabio, según la Escritura. O sea que no es solo inteligencia, es una vida sometida a Dios la sabiduría. Porque el principio, vamos a estudiarlo letra por letra. ¿Les sirve así letra por letra o se lo tiro al versículo y nos vemos? Yo dependo de ustedes. ¿Letra por letra les sirve o le digo, no, Proverbio 1.7 dice así y nos vemos? Bueno, nos vamos a meter en el cuajo. O sea que el primer principio para tener sabiduría es tener temor de Dios. Cuando decimos temor se entiende que no es terror, ¿no? Lo vamos a estudiar palabra por palabra. Total, no tenemos apuro, ¿no? ¿Qué apuro hay? El versículo completo dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, fíjese que hay dos clases de gente, que lo vamos a ver ahora, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La primera dos frases dice, el principio. Se entiende que no es el principio cronológico de Génesis 1, ¿no? En el principio. No es ese principio. Acá dice el principio. No significa solo inicio cronológico. Entonces, ¿qué significa el principio? El principio significa fundamento. O sea que podríamos decir el fundamento. La palabra principio significa base. El principio significa fundamento, significa base, significa lo primero en importancia. Lo primero en importancia. Es como decir, es la raíz de todo. Para hacerlo más, es como decir, es la raíz de todo. Fíjense que el principio de todo es lo que sostiene todo, ¿no? O sea, para hacer una idea sobre esto, sin el temor de Dios y todo lo que está aquí, no hay verdadera sabiduría. No existe. Podemos tener conocimiento, pero no sabiduría. Son dos cosas diferentes. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento. Porque conocimiento, siempre les dije, hay gente que la tiene, pero
súper clara, no clara. Pero por ahí no es sabio. Por eso dice, el principio de la sabiduría no es solo inteligencia, volvemos a lo mismo, podemos ver la diferencia. El principio de la sabiduría, ¿qué es de la sabiduría aquí? Es habilidad para vivir correctamente. Habilidad para vivir correctamente. Es tomar decisiones conforme a Dios o conforme Dios dice. Sabiduría aquí es habilidad para vivir correctamente. Tomar decisiones conforme a Dios o lo que dice su palabra, ¿no? Aplicar la verdad a la vida diaria. Pero ojo, no cualquier verdad funciona. Es otro tema. Por eso hay gente decepcionada. ¿Cuál es la idea aquí? Sabiduría no es igual a saber mucho. Podemos saber mucho y no ser sabio, ojo, ¿eh? ¿Está bien? Sabiduría no es igual a saber mucho. Sabiduría es igual a vivir correctamente delante de Dios. Básicamente, sabiduría es vivir correctamente delante de Dios, no es saber mucho. Porque puedes ser un cabezón, un teólogo, lo que vos me digas, soy el ungido de Jehová, qué sé yo, pero no tenés sabiduría. El principio de la sabiduría, la base, el fundamento, es el temor. Esta es la clave de todo, ¿eh? Esta es la clave de todo. Acuérdense ustedes cuando Dios lo prueba a Abraham en Génesis capítulo 22. Es importante. Claro, aburre, no vende. A ver, no vende, claro, no vende, porque vos le decís, le dice, dame tu hijo. Fíjate. Tu único hijo. ¿A quién amas? Fíjate la secuencia. Tu hijo, el único. No, tenía el otro, tenía Ismael. El único, ¿a quién ama? Ese dame. O sea, lo que más aprecia, dámelo. Fíjate que cuando él le va a clavar el puñal, es importante esto, ¿no? El ángel dice, no, para. Ya sé que temes a Dios. Es sabiduría práctica, ¿eh? Dios le dijo, andá a hacer tal cosa. Pero claro, después el escritor de Hebreo, el Espíritu Santo en realidad, ¿no? Hace una exégesis de lo que él estaba pensando y dice Hebreo que él estaba pensando en aquel momento que aunque él lo hubiese matado, Dios le iba a levantar la ceniza, porque era el hijo de la promesa. O si no, Dios fallaría. Claro, pero eso, un estudio que solo el Espíritu de Dios hace en la cabeza de Abraham. Eso lo vemos en Hebreo, la historia completa, ¿no? Es el temor. Temor no es terror, vuelvo a decir lo mismo, no es terror, no es que andamos temblando delante de Dios, ¿no? Sino que qué vida sería esa, ¿no? Es reverencia profunda, que es lo que se perdió hoy, ¿no? Aquí temor no es terror, es reverencia profunda. Es respeto santo. Respeto santo. Es reconocimiento de quién es Dios. Incluye, obvio, el amor. Reconocimiento de quién es Dios. Y incluye tres cosas. Amor, sumisión y obediencia. Incluye tres cosas, amor, sumisión y obediencia. Si queremos proponernos una imagen, es vivir diciendo, Dios es Dios, yo no. Si Dios dijo que me meta por acá, allá voy. Dios es Dios, yo no. Como tengo amor a Él, tengo sumisión y tengo obediencia. Claro, pero hay que interpretar bien la escritura, ese es el problema.
Porque no es que tiramos versículos para cualquier lado y no le pegamos a nadie. Porque hay muchos proverbios que están mal interpretados, que no son promesas absolutas. Ojo, ¿eh? Ya nos estamos metiendo en un... O sea que si nos queremos meter en más profundidad, el temor de Dios significa tomar en serio su palabra. Fíjate que Abraham lo tomó en serio. Lo iba a matar de verdad al niño, no es que estaba jugando. Si el ángel no le hablaba, listo, nos vemos. El temor de Dios significa tomar en serio su palabra, odiar el pecado, porque hoy no herimos una fría ley, herimos el amor de Dios. Tomar en serio su palabra, odiar el pecado, porque Dios odia el pecado, someter nuestra voluntad a la suya. Fíjese que Jesús tenía voluntad propia. Por eso dice que no se haga la mía, sino la de quién. Tenía voluntad como usted y como yo. Fíjese que el Proverbio capítulo 9, versículo 10 repite la idea. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted lee en su Biblia, Proverbio capítulo 9, versículo 10, repite la idea. O sea, no hay otra puerta de entrada, digamos, para entrar a la sabiduría. Es más, lo tenemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mirá vos qué tremendo, ¿no? O sea que no hay otra puerta de entrada, podemos decir. Aquí también hay una verdad fuerte. Sin temor de Dios, ¿podemos ser inteligentes? Sin temor de Dios, ¿podemos ser inteligentes? ¿Podemos ser educados? Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Que hay ahí afuera, hay gente que es moralmente debe ser mejor que yo. Mirá que me juego la cabeza en esta, ¿eh? Pero bueno, a ver. ¿Se entiende lo que digo cuando digo eso, no? Vos lo ves, los tipos son transparentes, vos decís, pero no le encuentro nada a este. Pero no me dice nada eso a mí. A Dios tampoco. O sea que sin temor de Dios podemos ser inteligentes, podemos ser educados, pero no somos sabios bíblicamente. Porque ser sabio es otra cosa, lo vamos a ver ahora, vamos a ver la diferencia. Sin temor de Dios podemos ser inteligentes, podemos ser educados, pero no sabios bíblicamente. Por eso dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, fíjese que no habla de falta de inteligencia. No dice lo que no tienen inteligencia. El insensato es una persona rebelde. Está diciendo, los rebeldes. Habla de una persona moralmente necia. Y habla de una persona que rechaza a Dios. Ese es un insensato. El insensato es una persona rebelde, es una persona moralmente necia y es una persona que rechaza a Dios. Tonto. Moral es la capacidad de digerir entre lo bueno y lo malo, ¿no? El necio bíblico, si queremos definirlo, si queremos definir un necio bíblico, es el que no quiere someterse a Dios. Él es su propio Dios, ese es el necio bíblico. Por eso dice, los insensatos, ¿qué cosa hacen? Desprecian, que significa rechazar con actitud. Rechazar con actitud, ¿sí? Sí, habla, no, pero eso es... Sí. Claro. ¿A dónde dice eso?
Ah, bueno, sí. Bueno, lo dicho de la gente no vale nada. Lo que interesa es lo que Dios dice. Bueno, pero por eso lo dice la gente, no lo dice Dios. Ahí está. Y ahí está la respuesta. Y es cortita, claro, sí. Pero ¿qué te parece? ¿Que nos va a interesar lo que dice la gente o lo que dice Dios? ¿Sabes cuántas cosas dice la gente? Sin embargo, a mí me dice el Salmo 5, versículo 5, creo que es, que el rostro del Señor está con los que hacen maldad, no sé qué. Ahora, el amor a Dios, pero bien entendido, claro que no vamos a meter en un brete raro, ¿no? Porque tampoco podemos decir que Dios odia a la humanidad, ¿no? Porque hizo un sacrificio. Es más, yo me jugaría esto. Hay perdón para toda la humanidad. El tema es que no se reconciliaron con Él. El perdón está la oferta, digamos. Pero la persona no se reconcilió con Dios. Lo que falta ahora es la reconciliación. El perdón ya está. Hay que reconciliarse con Dios. Sí, hay muchas ideas. Los insensatos, una persona rebelde, es moralmente necia y es alguien que rechaza a Dios. Por eso digo, sí, ellos, sí, ateo es A es sin y teo Dios. Sin Dios, dicen que Dios no existe. Fíjense ustedes que cuando si nosotros nos queremos meter bien fino, y nos vamos a meter muchos problemas. Nosotros decimos, esta es la palabra de Dios. No, ojo, aquí habló el diablo. ¿Qué? Entonces Dios avala lo que el diablo dice. No, lo inspiró para que esté ahí nada más. No dice el Salmo 14.1, dice el necio que Dios no existe. Es como que Dios hablando en contra de Dios. No. Él inspiró, permitió que esté, digamos, pero no es la idea de Él. Ojo, ¿eh? O sea, si no queremos, claro, no. Por eso estamos... no lo mandó el Señor, pero yo con la sabiduría que Dios me dio, opino que... ¿Qué tal si vamos por acá? Es algo apostólico. Estamos hablando de personas que es... Hay que ir fino, ¿no? Pero aparte nunca te va a dar un consejo que te vaya a tirar un pozo, ojo. Acordate que los consejos siempre van ahí. Claro. Siempre los consejos van a ser conforme al corazón de Dios, ¿no? Estamos hablando de personas. Entonces ve que si nos ponemos ahí fino, y hasta a veces puede ocurrir entre nosotros discusiones, ¿eh? Ojo. Por eso hablamos una vuelta de las cosas primaria y secundaria, ¿no? La secundaria, no nos peleemos con nadie. La primaria no negociamos. ¿Qué sería la primaria? Que Jesucristo vino en carne, por ejemplo. Si no vino en carne, estamos en el horno. Entonces, ¿cómo llevó mis pecados? ¿Cómo se identifica conmigo? ¿Cómo? Los insensatos desprecian. Dije que eso desprecian significaba rechazar con actitud. ¿No? Rechazar con actitud. Menospreciar, o sea, darle poco valor, ¿no? Y también significa considerar sin valor. Rechazar con actitud, menospreciar y considerar sin valor. No es ignorancia, ojo, es rechazo voluntario. Eso es peligrosísimo, claro, lo tomamos como un... Claro, pero... Claro, lo que pasa que, claro, entonces ahí viene donde la persona no crece. Claro, ¿por qué no crece? Lo que estamos aquí, muchas veces estamos entregando información, ¿está bien? Para que eso produzca transformación, yo la tengo que obedecer. Ahora, si la información que le entrego en ese día en una predicación es del perdón, que es tan fácil de entender, ¿no? Y alguien no perdona, nunca va a ser transformado porque no ejecutó lo que escuchó. Es un oidor nada más, pero no un hacedor. Por eso nunca ha transformado, sigue su mismo chanchullo, con su mismo... O que no obedece.
¿Te lleva a qué? El Espíritu Santo está en todo, pero siempre te va a llevar a obedecer la palabra. O sea. Y hay gente que es dura. Y hay gente que no es cristiana. Acuérdense que hay de todo y para todo en la viña del Señor. Acuérdense, el mismo sol, como dicen por ahí, que derrite la manteca es el que endurece el barro. La palabra es lo mismo, algunos se endurecen, otros obedecen. Pero nunca va a volver vacía. Va a volver con salvación o condenación. Vacía no va a volver. ¿Qué desprecian? La sabiduría y la enseñanza. Aquí la enseñanza significa disciplina, corrección. Todo esto está en el hebreo, pero si le escribo el hebreo, todos. La palabra enseñanza viene del hebreo musar. No sé si se dice así o cómo se dice, pero bueno, algo así. Que significa disciplina, corrección. Claro, porque tiene su forma de expresarlo todo. Yo lo digo musar, a lo formoseño, pero sabemos que no es así. O sea, claro, estoy bien convencido que no es así. Claro, el significado de ahí, que significa disciplina, corrección, sí, no te voy a decir cualquiera. Ustedes mismos lo pueden investigar también. Disciplina, corrección, formación, significa instrucción que duele. La palabra enseñanza significa disciplina, corrección, formación, instrucción que duele. ¿Qué hacen los insensatos? La desprecian. Fíjese que al final del texto hay dos caminos. Aquí en ese texto. Estamos en el 1.7, ¿no? Hay dos caminos. El sabio teme a Dios. Está el sabio y el necio. Ahora, claro, bueno, podría decir, ahí no dice que el sabio teme a Dios, ¿eh? Ahora, ¿es necesario que te escriba? No, porque de una manera implícita está. ¿Está bien? No está de una manera explícita escrito. El sabio teme a Dios y el necio no. No dice así. Claro, pero aparte teniendo un lado, tengo el otro. O sea, el sabio teme a Dios, el sabio se somete, el sabio aprende, el sabio acepta corrección. El sabio teme a Dios, el sabio se somete, el sabio aprende, el sabio acepta corrección. Lo contrario, el necio rechaza a Dios. Eso sí lo dice el versículo. El necio desprecia la enseñanza, lo dice el versículo. El necio no quiere ser corregido. O sea que aquí hay una enseñanza central entonces. El necio rechaza a Dios, el necio desprecia la enseñanza, el necio no quiere ser corregido. Entonces hay una enseñanza central aquí, en este versículo. ¿Cuál es? Que la verdadera sabiduría no empieza en la mente, no empieza acá. Empieza en el corazón rendido a Dios. La verdadera sabiduría no empieza en la mente, empieza en el corazón rendido a Dios. O sea que si queremos hacer una aplicación más profunda, podemos decir que podemos conocer la Biblia, podemos escuchar predicaciones, podemos tener doctrina. Ojo, fíjate todo lo que estoy diciendo. Podemos conocer la Biblia, importantísimo. Podemos escuchar predicaciones, podemos tener doctrina, pero si no hay temor de Dios, todo eso no produce sabiduría. Es conocimiento, es escuchar predicaciones y es tener buena enseñanza, nada más.
Fíjese que la gente le tiene más temor a los pastores que a Dios. O sea, vamos a dejarla ahí, pero yo podría decir que el nivel de nuestra sabiduría es igual al nivel de nuestra reverencia por Dios. Como tenemos reverencia por Él, si no hay temor, no hay reverencia, ¿qué sabiduría va a haber? O sea que la pregunta no es cuánto sabemos, la pregunta es cuánto tememos a Dios. A nuestro temor de reverencia a Dios. Fíjate que Jesús mismo dijo, ¿no? Él dijo, no le tengan miedo a lo que pueden matar el alma, el cuerpo, no pasa nada, si algún día tienen que morir, en otras palabras. Ténganle miedo a Dios. No para nosotros, volvemos a lo mismo, no el terror, nosotros somos hijos de Dios. Y podemos fallar, acá nadie puede decir, no, yo no. Obvio, no andamos temblando, pero sí un temor reverente, ¿no? Saber que Dios me ve, saber que Dios me escucha. Santiago 1.5 creo que habla de la sabiduría también, ¿no? El que no tiene sabiduría, que se la pida a Dios, algo así dice, ¿no? No vamos a meter el tema de la sabiduría, es para... Vamos a estar acá por lo menos hasta el otro lunes. Santiago 1.5 creo que es. La verdad no me acuerdo bien, pero... Pídale a Dios, dice, ¿no? Si no tenemos palabra por palabra, ¿no? El cual da, generosos. En este caso, ¿por qué falta la sabiduría? Porque la persona está en prueba. Si leemos los versículos anteriores, dice, cuando halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. Y si no entendés, pedirle sabiduría a Dios. No te bajes del caballo para que Dios termine la obra, está diciendo, en el versículo que sigue, para que la obra sea completa. Porque el que no entiende lo que está pasando se baja. No, si es así, entonces no. Y Dios está queriendo obrar para hacer algo en nosotros. Pero no termina nunca la obra porque nos bajamos del caballo. En vez de seguir el caballo, aunque nos metan en el río. Por eso hay que pedir sabiduría. Porque a veces no sabemos qué está pasando. Claro, miramos para todos lados así como pues, me quedé sin trabajo, se me enfermaron los niños, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que viene alguien y dice, vos algo estás haciendo, y nada que ver. Nada que ver. No, son circunstancias. Santiago 1.5. Acuérdense que dije un día también que la sabiduría es ver cómo Dios ve las cosas. Ahora se para Jesús, volvete 2000 años atrás. Él dice, bienaventurados los pobres. No el de Mateo 5, el bienaventurado los pobres de San Lucas 6. ¿No? En ese caso está hablando de dinero. ¿Qué sabiduría tiene pararte delante de los tipos que comían huevito de codorniz, cola de cocodrilo, sancochada con no sé qué? Estoy hablando de gente que nunca llorarían en público porque es símbolo de debilidad. Jesús se para y dice, bienaventurados los que lloran. Ahora, ¿qué tiene de sabiduría, no? Mucha. Porque la sabiduría es ver las cosas como Dios ve. Eso es sabiduría. El mundo la ve de una manera. Muchas cosas la ve como éxito, pero para Dios es un fracaso. El contraste, en el versículo anterior está, o en el... No, en el capítulo... Déjalo, quiero ver algo. Creo que en el capítulo 3, versículos 18 y 19, contrasta la sabiduría del mundo, ¿no? Con la de Dios. Vamos a ver esa. Creo que es 3:17. Santiago, fíjese si dice algo. No, ahí hay un cúmulo de cosas. Fíjese que contrasta la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, ¿no? Vamos a verlo. Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría. En el versículo anterior está dando el contraste
¿La que es diabólica, terrenal o en el 18? ¿En el 14? Versículo 13. Es una pregunta retórica, ¿no? Hay una sola forma de mostrar la sabiduría. No es tu conocimiento bíblico. A ver, ¿qué estamos haciendo acá, no? Sino como que estoy en contra. A ver. Es importantísimo, porque tengo que aplicar el conocimiento, ¿no? Pero no es conocer mucho, ¿eh? Es aplicar lo poco que conoces. Debe haber gente en las iglesias que conoce solamente del amor de Dios, pero el tipo lo aplica. Ese está bien orientado, ¿no? Y puede ser que nosotros conozcamos de Génesis y Apocalipsis y no aplicamos una. Estoy tirando, no estoy diciendo que lo hacemos, ¿se entiende, no? Estoy usando un contraste. Puede haber personas que no entienden mucho. Que vos decís, no, pero él no tiene estudio, no fue una persona muy preparada. No importa. El tipo entiende dos cosas, capaz que hay que amar a los hermanos y no sé, otro que es trabajar en la obra de Dios. El tipo trabaja en la obra de Dios y el tipo ama a los hermanos. Ese es sabio. Sabio pensamos que alguien que habla dice, mis amados hermanos, que habla, que cambia la voz, ¿viste? Ah, qué sabio que es. Por ahí es un sátrapa, es un lobo disfrazado de... Puede venir entre nosotros un hermanito humilde que apenas lee, que se come las S como yo. Pero capaz que es sabio. Ojo, ¿eh? Ojo. El que menosprecia a su prójimo, no sabemos. No es menos por eso, porque se come las S. Yo me como las S, la A, la B, un platado, pero bueno. Es lo que hay. Si quieren más, tienen que pagar. ¿Quién es sabio y entendido? Fíjese que la sabiduría no se prueba con palabras, se prueba con la conducta. ¿Vamos bien? Versículo, el que sigue, que dice, habla sí, ahí está, mira. Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Habla de humildad, de control, de carácter formado, ¿no? El carácter es importantísimo. Hacemos pasar a una persona forzada, sin gana, porque le digo, viniste como 20 veces, vení a aceptar al Señor, dale. Dale que el Señor está golpeando la puerta, dale. No la hagas esperar. El chabón en ese momento se muerde los dientes y dice, bueno, ¿qué quiere este viejo? Bueno, pasá, le digo, vení, tenés que hacer esta oración. Señor Jesús, ten misericordia, lávame con tu sangre, amén. Ese sale, y es el mismo. Porque por ahí solo confesó que Jesús es el Señor. Pero si no es su Señor, Él va a ser el mismo. O sea, se puede poner una camisa cristiana, hablar como cristiano, predicar mejor que nosotros, ojo, que muchos gritan y todo, tiran patadas, voltean a la gente. Pero cuando viene el problema, ese se vuelve atrás porque su carácter no está formado. Dice, no, para esa no es para mí. Le dan la corbata, tomate, la dejo, nos vemos. ¿Ve que son dos cosas diferentes? El carácter es lo que importa. El carácter de Jesús. Ese es todo. Porque la gente ve a Jesús en vos. Dice, che, yo quiero ser como este hombre. ¿Qué tiene este? Algo tiene. Dos tipos de sabiduría. El versículo 14 al 16 que dice, habla de sabiduría terrenal, ¿no? Y tiene una característica según el versículo. El otro, 15. Fíjate cómo es. Celos amargo. Habla de contención, de egoísmo, de orgullo. Fíjense que el origen terrenal, centrada en lo humano. Esa sabiduría está centrada en lo humano, terrenal. ¿Qué más dice? Animal, guiada por lo natural. Se guían por lo instinto, no por lo que Dios dice. Diabólica, influenciada por el mal. Fíjese que está contrastando, después vemos la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal tiene tres cosas. Diabólica, perdón.
Terrenal, centrada en lo humano. Animal, guiada por lo natural. Acuérdense que dice que los falsos maestros dicen en 2 de Pedro capítulo 2 que ellos son como animales irracionales. O sea, se guían por los sentidos, como los perros de casa. No razonan. Por eso ve que hay que discernir. No todo lo que parece que es oro es oro. Terrenal, centrada en lo humano, animal, guiada por lo natural, diabólica, influenciada por el mal. ¿Cuál es el resultado? Confusión y toda obra perversa. Versículo 17, la sabiduría de Dios. Fíjese que contrasta. La terrenal y la que es de lo alto. Dice que la que es de lo alto es primeramente pacífica. Vamos a ver todo eso que significa, ¿no? Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y produce un resultado también. En el versículo 18 está, ¿no? El otro, el fruto que era toda obra perversa. Fruto de justicia, que se siembra en paz para aquellos. Fíjese que los dos dan fruto también, ¿no? Lo estamos viendo así rapidito, ¿no? Poneme el 17, ahí nos vamos a descansar, el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es, cuando dice de lo alto, significa de arriba, de origen divino. Pero la sabiduría, Sofía, toma, ahí está Sofía. Pero la Sofía que viene de arriba, por si viene de lo alto, es de arriba, es de origen divino. No viene del hombre, viene de Dios, esa es la idea. Acuérdense, la otra es terrenal, diabólica. Tendríamos que predicar estas cosas. Hay tantas cosas para enseñar que es volverse loco. Primeramente, pura. Pura significa limpia, sin contaminación moral. Pura, limpia, sin contaminación moral. Acordate que esto viene de lo alto, ¿no? Significa integridad interior y corazón sin doble intención. O sea que podíamos decir que la sabiduría comienza con santidad interna. Ojo, puedo parecer y no ser, ¿eh? La sabiduría, vuelvo a repetir, comienza con santidad interna. Acuérdense que Jesús le decía a los fariseos, están muy limpios de afuera, pero limpien el vaso de adentro para que lo de afuera sea limpio. Puedo parecer y no ser. Después, ¿qué es? Pacífica, significa promotora de paz. Aquello que dice, ¿qué te pasa? ¿Vos sabés quién soy yo? Vení, vení, te la banca, vení. ¿Qué sabiduría será esa, no? Te metiste con el ungido. Está bien. Cortá todo esto, después funciona. Promotora de paz. ¿Por qué? No busca conflicto, no es agresiva. Por eso es pacífica. Promotora de paz. No busca conflicto, no es agresiva. Y a nosotros nos enseñan algunos apóstoles por ahí. Usted no sabe con quién se metió. Se metió con un hijo de Dios. No, tranquilo nomás, tranquilo. Tranqui. Los hijos de Dios a veces sufren injusticia. Fíjate que tiene decantación, Sofi. Como significa promotora de paz, por lógica no busca conflicto ni es agresiva. ¿Está bien?
O sea, podemos decir que el sabio no genera caos, genera paz. ¿Y qué más tiene? Amable. ¿Significa gentil? Es difícil traducir esta palabra. Significa gentil, considerado, flexible. Gentil, considerado, flexible. No es duro ni rígido, porque si es muy duro se rompe. Y si alguien me dice algo y yo veo que hay cosas que son negociables, vuelvo a repetir, estoy hablando de lo... ¿De qué era que dije hace un rato? El grillito, kirki, kirki. No. Dije de las doctrinas primaria y secundaria. Si alguien me dice a mí, yo creo que Cristo viene después de la gran tribulación, y yo digo, yo creo que viene antes, ¿nos vamos a pelear? El punto es que Cristo viene, si viene antes o después, o pasamos o no pasamos, pero el punto es que viene. Y con eso hay que ser flexible, o sea, no me voy a pelear con el hermano por eso. Ahora hay cosas que son innegociables. Por eso fíjense lo que es. No es duro ni rígido. Si es muy duro se rompe. Y si es lo contrario también no es muy bueno. O sea, todas las puntas son jodidas. O sea, el sabio sabe tratar a otros con gracia. Por eso es amable. No dice, bueno, acá el que no piensa como yo, ahí está esa puertita. Vamos saliendo. No, tranquilo. No todos van a pensar como nosotros, ¿no? Los que estamos acá al frente vamos a tener que defender lo que creemos, por ahí que está sentado y no va a pensar igual que nosotros. Pero bueno, tranquilo. ¿Qué más? Benigna. Significa dispuesto a escuchar. Dispuesto a escuchar. Abierto a corrección. No es terco, digamos, ¿no? Benigna, dispuesto a escuchar, abierto a corrección, no es terco. ¿Cuál es la idea? El sabio no cree que siempre tiene la razón, porque algún día nos podemos equivocar. Y yo digo que siempre lo hacemos, involuntariamente, obvio, ¿no? Nadie se para acá para equivocarse. Pero por ahí siempre metes tu humanidad. Siempre metes tu humanidad, tu idea. Depende del que está sentado ahí, decía, listo, esto es humano, lo dejo de lado. El sabio no cree que siempre tiene la razón. ¿Y qué más es esta sabiduría? Llena de misericordia. O sea, tiene compasión activa, ¿no? Todos estos ejemplos, ¿de quién se piensa que estamos hablando? De Cristo. Compasión activa, llena de misericordia. Como tiene compasión activa, perdona. Ayuda. Restaura. Como tiene compasión activa, perdona. Ayuda. Restaura. O sea que la sabiduría se expresa en compasión hacia otros. Llena de misericordia y de buenos, o sea, resultados visibles. Acuérdense que fruto no es ganar almas, como nos hicieron creer mucho tiempo. ¿Se acuerdan que estudiábamos un libro? Claro, estudiábamos un libro, en módulo 1, ¿se acuerdan que decía, así como Abraham, que le dijo, mirá las estrellas, así vas a tener hijos espirituales? Y en otra célula no venía nuestro pariente. ¿Ve? Texto narrativo, que lo quiero aplicar literal. Y no voy a tener hijos espirituales como Abraham. A ver, ojalá que seamos, ¿cuántos son los judíos? No sé. Ojalá que seamos 40 millones, vamos a tener que alquilar, no sé, un lugar más grande. Pero no, olvídate, no. Fruto, ni siquiera frutos.
Cuando la Biblia habla de fruto, si bien en diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes contextos, pero en Gálatas 5:22 no dice frutos, dice fruto. Es el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Todo eso que vemos ahí, todo eso lo cumplió Él. Amor, todo. Perdón, paz, no sé qué, fe, todo lo cumplió Él. Aquí frutos son acciones correctas y vida transformada. Por eso dice, y de buenos frutos, o sea, resultado visible. Acciones correctas y vida transformada. Acuérdense que no nos fuimos todavía de la sabiduría, ¿eh? Estamos ahí todavía. No me torcí para nada. O sea que la sabiduría se ve, no solo se habla. Porque en realidad se ve, porque solo hablarla no me sirve, o sea, porque tiene que ser con acción. Puedo conocer todos los versículos de Proverbios, del capítulo 1 al 31. Y si no tiene aplicación, nadie te cree porque no se ve, no es hablado nada más. Sin incertidumbre significa sin doble ánimo. Firme, consistente. Sin doble ánimo. Firme, consistente. Fíjese que el doble ánimo es peligroso. Santiago 1:8 habla del hombre doble ánimo. Como tiene doble ánimo, tiene doble hablar, todo doble. Fíjate que dice con la misma boca que bendice a Dios, maldice a los hombres, porque es doble en todo. Fíjate que por eso le dice, ojo, el que ama al mundo está en contra de Dios, porque él también ama al mundo. O sea, ojo con la doblez, ¿eh? Tenemos que ser un solo, Dios, y de ahí para atrás. Sin doble ánimo, firme, consistente. O sea, la idea es que el sabio no es inestable. Con esto no digo que todo el día andamos saltando como becerro en la manada, porque la vida cristiana no es eso. A veces hay sufrimiento, a veces hay quebranto, claro, a veces hay tristeza. Entonces no le voy a pedir a la hermano, no, usted tiene que andar siempre. No significa eso, ¿no? ¿Está bien? Doble ánimo otra cosa, doble corazón. Pero momentos malos vamos a pasar todos, ¿eh? Mientras estemos aquí. Y buenos también, ¿no? De eso se trata. El sabio no es inestable, entonces. ¿Ni qué dice? Significa sin falsedad. Sin falsedad. Auténtico, genuino. O sea, no aparenta, es real la persona. Te digo, me decís tener 10 pesos, digo, no tengo. No, porque usted tendría que tener, usted es un hijo de Dios, no tengo. Hace 6 meses que no tengo laburo, no tengo. ¿Qué quiere que te mientas? Dice, me cae la plata, sí. Porque yo soy un hijo de Dios del reino, ¿viste? No tengo. No te voy a mentir, o sea, esto es lo que hay. No hay otra cosa. Que sea genuino, real. ¿Habrá gente que aparenta? No quieren decir nada ustedes, ¿no? Claro, me meten a mí en el embrollo. Claro que hay. Claro que hay. Ananías y Zafira tuvieron problema por eso. Porque vieron que José vendió y no quisieron ser menos. Si este vendió, yo también. Así te fue. Así te fue. ¿Quién te cree que sos? O sea, no aparenta, es real. O sea que la sabiduría de Dios no se mide por cuánto sabemos. No se mide por cómo hablamos, sino por nuestro carácter visible. No se mide por cuánto sabemos, no se mide por cómo hablamos, sino que se mide por nuestro carácter visible. Dios mismo lo mide así. Por eso le digo, si viene acá un pastor y nos visita, yo voy a decir, sí, traga la S, hermano. No importa, capaz que tiene cosas prácticas. Y yo que no me trago la S y conozco todo el léxico, no hago un pepino. ¿Quién es más sabio? Él, el que se come la S.
Duro, y sí, pero real. O sea que la sabiduría de Dios no se mide por cuánto sabemos, por cuánto hablamos, sino por nuestro carácter visible. Si le queremos dar una aplicación práctica a este versículo que leímos, tendríamos que evaluarnos. Yo me voy a hacer estas preguntas. Me las voy a hacer yo para no poner a nadie en el brete, ¿no? Me voy a preguntar, ¿eres pacificador o conflictivo? Según el resultado de mi respuesta, demuestra si tengo esta sabiduría o no. Porque si yo le digo conmigo, nadie se mete, ¿eh? ¿Estamos? Acá soy el pastor de a uno, vamos desfilando, ¿eh? Nah, hay algo que no entendiste. ¿No? ¿Sabes cuánto hay de esto? Están dentro de las iglesias. Ahora, lo que pasa es que no lo decimos, obvio, porque es una cuestión lógica, ¿no? Yo me pregunté, ¿soy pacificador o soy conflictivo? Si soy conflictivo, entonces esto no está en mí. Me hago otra pregunta. ¿Soy enseñable o soy terco? Digo, no, a mí nadie me enseña nada, ¿ok? Yo hace 4 años que estudié la Biblia. ¿Estamos? 4 nomás. Me hubiese agrandado, mano. 20, perdón, borrame eso, 20. Así que todo ahí calladito, ¿no? Si soy terco y no soy enseñable, no está esa sabiduría en mí. Aparte, cuando escuchemos a alguien que sabe todo, salgamos corriendo, ¿no? Salgan por esa puerta o por esta, por la ventana, por donde puedan, pero huyan. ¿Mostramos misericordia o juicio? Algo habrá hecho. Déjalo. Si yo sabía que venía ese, se iba a caer ese. ¿Mostramos misericordia o juicio? Acuérdese que está llena de misericordia, ¿no? ¿Cómo nos cuesta esto, no? Porque fíjese, nuestro instinto natural, el primero. Fíjese David. Le dice el profeta David, escúchame. Había un hombre que tenía un montón de ovejas. Y uno que tenía una sola ovejita. Encima estaba flaca la desgraciada. Andaba arrastrando las lanas. Le dice, un día vinieron unos amigos y, ¿sabes qué hicieron estos desgraciados? Le comieron la ovejita, el que tenía una sola. Dice David, ¿quién es ese? Hay que matarlo. Te sale el sentido de justicia. Y el profeta le dice, ¿eso vos? Ah, mira. No, estaba jodiendo, dice David. Era un chiste. Porque a todos nos sale eso de acá, sentido de justicia. ¿Somos genuinos o aparentamos? Yo me quiero parecer a ver, voy a elegir a alguien. Top. ¿Quién puede ser? Estoy jodiendo. ¿A quién? Bueno, obvio. ¿Viste que hay gente que imita? No invites a nadie. Ser real, genuino, esto es lo que hay. O sea. Vos te pensás que si Dios quisiera que vos seas como Pedro, no voy a dar nombre, no. Como Pedro, te hubiese hecho en aquel tiempo, no en este tiempo. No quiso que seas como Pedro, listo. O sea. O sea que si no hay pureza, si no hay paz, si no hay humildad, si no hay fruto, entonces no es sabiduría de Dios. Le hacen igual, claro, sí, igual. ¿Cómo queremos parecernos a los demás, no? No, vos me ve a mí, no voy a hablar de mi vida, no, si no, no sería el evangelio, ¿no? Pero ando con mi campera marrón, esa vieja, juntando tabla ahí para el salamandra. Esa es mi vida, o sea, no. Y el día que, a ver, si algún día llego a tener plata, va a ser la misma. No me compro otra campera, no. La misma campera, no. Nada más que voy a tener la lana acá. Pero no voy a decir, mirá los anillos, 8 anillos, 5 dedos nomás tiene. No. Diferencia entre sabiduría y inteligencia. Para que quede claro, ¿no?
La diferencia entre inteligencia y sabiduría. La sabiduría entendemos que es ver las cosas como Dios la ve, ¿no? Básicamente. El inteligente es que tiene el mismo problema que vos, pero lo arregla a su manera. Vos tenés el mismo problema con él, pero el mismo problema que él, pero lo tenés que arreglar conforme Dios dice. Esa es básicamente la diferencia entre sabiduría y persona inteligente. Él lo va a arreglar, obvio, haciendo trampa, pero lo arregló igual. Sí. Yo había buscado hoy, pero... ¿Eh? No, ahora te digo. Algunas cosas tengo cargadas acá. La sabiduría es lo que le dije. La inteligencia es la capacidad de comprender. No es malo ser inteligente, ¿no? No estoy diciendo eso. Para ver la diferencia nada más, ¿no? Es la capacidad de comprender, aprender, analizar y razonar. Es la capacidad de comprender, aprender y razonar. Para resolver problemas. Y adaptarse a situaciones. La inteligencia todos la tenemos, ¿eh? Algunos la desarrollan más, otros menos, básicamente. Claro, por ahí la materia gris no trabaja. No, obvio. No, es así una nuez, la mitad de la nuez. La mitad, ni siquiera entera, pues si entera. Ya está medio chamuscada, está. Y podríamos seguir con la sabiduría, pero no vamos a seguir. Otro problema que tiene el tema de los textos, ¿cuál es que estamos viendo? No. Estábamos hablando de la sabiduría. Dijimos que están basados en el temor de Dios. Y tiene otra cosa, que es un principio. No. Son principios, no promesa absoluta. Vamos a un versículo ahora. Son principios, no promesa absoluta. Por eso muchos fallan. O sea, generalmente funcionan, pero no de forma inmediata. Son principios, pero no promesas absolutas. Por ejemplo, hay un principio, Proverbio 22:6, que dice, no instruye al niño en su camino. Es un principio, pero no es algo absoluto. No es que nunca se va a apartar porque vos lo instruiste. Vemos que en la realidad no ocurre. ¿Cuántos de nuestros niños, lo dije el otro día, tocaban la panderetita en la iglesia hasta los 17, 18, cuando cumplieron la edad? ¿Nos vemos? Proverbio 13:11. O sea, empieza con el temor de Dios, está bien, la sabiduría. Y después dije, son principios
coma, no promesas absolutas. ¿Qué dice? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué le va a pasar? Ahora, ¿qué enseña este texto, no? Está diciendo que la riqueza obtenida rápidamente o de forma deshonesta tiende a desaparecer, ¿no? La primera parte. Y en la segunda parte dice que la riqueza obtenida con esfuerzo constante tiende a crecer. Ahora, ¿por qué es un principio, no una promesa? Bueno, porque describe lo que normalmente sucede, pero ojo, no siempre sucede. No lo que siempre ocurre de inmediato, podemos decir. La realidad es que el proverbio dice que el esfuerzo produce estabilidad, pero la vida muestra que hay personas trabajadoras que viven en pobreza. Ojo, que siguen siendo pobres. Vos decís, este labura de lunes a lunes. Y hay personas deshonestas que prosperan por un tiempo. ¿Está bien? Es un principio. No significa que no va a funcionar. Quizás va a funcionar en un tiempo prudencial. ¿Está bien? Porque claro, vos mirás y hay como una tensión porque vos decís, pará, yo veo personas que laburan de domingo a domingo y están cada vez más pobres. Y veo muchos vagos deshonestos que roban la luz, que hacen esto, que hacen aquello, y a ellos les va bien. ¿Ve? Dije robar la luz, pues sí, bueno, pasa nada. Se fueron. Nosotros vamos acá a la calle Brasil, acá a Constitución. Entonces, ¿el texto falla? No. Está mostrando una verdad a largo plazo. Porque la sabiduría no se basa en resultados inmediatos, se basa en confiar en el orden de Dios. O sea, Dios creó, hay un orden, estamos en un mundo caído, hay un montón de factores. Hay un montón de factores. ¿Cuál sería la aplicación práctica? Que si trabajamos con diligencia, no significa que mañana seré rico, ¿no? Estaría tomando mal el versículo. Significa, estoy caminando en el camino correcto delante de Dios, porque Dios dice esto. ¿Está bien? Si yo trabajo con diligencia, no tengo que pensar, si eso dice, mañana voy a ser rico. No. Significa que estoy caminando en lo que Dios dijo, que es lo correcto. Pero estamos en un mundo caído, entre gente caída. ¿Se entendió? También podíamos usar de la lengua. Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Puede ser que quite la ira, pero no el enojo. O sea, quitó la ira, pero la persona sigue enojada con vos. No significa que Dios falló. Sí, Proverbio 15:1 se puede usar para la misma aplicación. No, fíjate que dice, la blanda respuesta quita la ira. Una cosa la ira, otra cosa el enojo. Puede ser que la ira se fue, pero sigue enojado con vos. Entonces Dios falló. No, no falló. No. Y a veces puede ser que no le interese nada tampoco, ¿no? Son principios que puede ser que a largo tiempo tenga su... A veces no va a ser instantáneo, eso es lo que quiero decir. Porque puede ser que en ese momento se le fue la ira, pero va a mantener el enojo, que son dos cosas diferentes. Acuérdese que la ira es algo que, como te prende fuego, y el enojo es algo que se mantiene en el tiempo. Por ahí se le fue la ira. Vino y te dijo, te voy a pegar 3 tiros. Como vos le dijiste, perdona, mi hermano, me equivoqué. El tipo guarda el chumbo y se va. Pero dice, ya te voy a agarrar, Bueno, no. Estaríamos haciendo a Dios mentiroso cuando interpretamos mal la Biblia. Ese es el problema. No, falló, no falló, no. El uso correcto de la lengua, podemos decir, te hace evitar problemas. ¿Te imaginas que viene enojado y le decía, ¿quién le va a tirar? Tira, probá,
probá ese chumbo de porquería que tenía, ¿eh? Tirá, tirá. La primera bala va acá, olvídate. ¿Qué? ¿A quién le venís con ese 38? ¿Vos sabés dónde soy yo? Soy de la Villa Azul, yo, papá. Nada, el primer balazo te va acá en el corazón. No, olvídate. Yo soy un hijo de Dios, a mí nadie me tira, ¿eh? No, ¿qué no? ¿Quién te dijo que no? Bueno. Qué tremendo. Ay. Entonces vimos dos cosas. Del versículo 13-11 que leímos. La riqueza de vanidad disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Dijimos que es un principio general. Yo dije que la riqueza, lo que significa ahí, ¿no? La riqueza obtenida rápidamente o de forma deshonesta tiende a desaparecer. La riqueza obtenida con esfuerzo constante tiende a crecer. Pero es un principio, no una promesa. ¿Por qué? Porque describe lo que normalmente sucede, no lo que siempre ocurre de inmediato. Porque como les digo, vemos gente que trabaja de domingo a domingo y cada vez está más pobre. Y es honesta. Y vemos gente deshonesta que a nuestros ojos le va bien. O sea que el texto funciona en el principio, digamos. No funciona en el tiempo, no es inmediato, es progresivo. Acuérdense. Funciona también como siembra y cosecha. O sea, no ves el resultado el mismo día. No es que decía, hace rato que no laburo, esta semana voy a trabajar hasta el domingo, así me vuelvo rico. No, no va a pasar. Porque no ves el resultado en la semana. Esto es a largo plazo. Por eso funciona como siembra y cosecha, como vemos en Gálatas capítulo 6, creo que es. Fíjese que funciona también dentro del orden de Dios. Porque Dios diseñó la vida así. Diligencia igual a estabilidad. Deshonestidad, caída, tarde o temprano. Funciona en ese orden, pero no es inmediato. ¿Se entiende, no? Otro texto, Eclesiastés 8:14, que muestra como una tensión entre esto y... Fíjese que aquí reconoce que la vida no siempre refleja el principio de inmediato. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Dice que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impío. ¿Se ve la tensión, la aparente contradicción? Al justo tendría que tener cosecha como obra de justo. O sea que la vida no siempre refleja el principio de inmediato. Quizá a lo largo plazo va a pasar, sí, porque Dios va a hacer justicia. Pero hay muchos de los justos que viven oprimidos, injustamente, en sus hogares, en su trabajo, en diferentes lugares. O sea que volvemos a lo mismo. La sabiduría no se basa en lo inmediato, sino en confiar en el orden de Dios. ¿Está bien? No tiene resultado inmediato. Hay que confiar en el orden de Dios porque Dios diseñó el mundo así. Nos guste o no nos guste, está hecho así. O sea que si trabajamos con diligencia, por ejemplo, no significa mañana seré rico. No, olvídate. Significa estoy caminando en el camino correcto delante de Dios, porque Dios lo diseñó así. Él dijo, los que se quieren enriquecer rápido o haciendo trampa, en algún momento van a caer. Los que van despacito como comiendo bichito, en algún momento... Vimos Proverbios 15:1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. O sea que hablar con suavidad calma los conflictos, podemos decir. Pero, dije recién, a veces igual la otra persona se enoja o sigue enojada. Entonces, ¿falla? ¿No? O sea, es el camino sabio, aunque no siempre produzca resultado inmediato. Dice Dios, lo más sabio es esto. Si viene alguien que está en ira, lo más sabio que te aconsejo es bajar la vara.
No tiene resultado inmediato, porque te digo, se le puede ir la ira, pero mantiene el enojo. Bueno, pero Dios dice, esto es lo mejor. Bájale, no levantes pluma, como el pavo real. O sea que en otras palabras, la sabiduría bíblica nos enseña a no vivir por resultados rápidos, sino por principios correctos, que son los principios de Dios, no resultados rápidos. Hay gente en el mundo que tiene resultados rápidos, que luego vos lo ven en miseria, empezó a hacer un par de tranzas, de repente tiene una chata, de repente tiene esto, de repente compró un terreno allá, y vos decís, pues yo me estoy por jubilar, me faltan 2 meses y estoy igual. Bueno, son resultados rápidos, pero que no están conforme al orden de Dios, conforme Dios diseñó el mundo. El sabio no dice, si hago esto, voy a obtener esto inmediatamente. No dice esto el sabio. El sabio dice, este es el camino correcto, aunque los resultados tarden. Y podíamos mirar un montón de ejemplos, pero no lo vamos a hacer hoy, pues ya son 1:30. Pero vimos 2 cosas, la sabiduría y lo otro, ¿cuál era? Que no son principios, o sea, son principios, no son promesas absolutas. ¿Está bien? Que a veces tiene un tiempo para su cumplimiento, no es que Dios falla.